بساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más, un día más a Consultas Islámicas. Hoy, jueves, estamos a 14 de Shawwal de 1436, equivalente al 29 de julio, al 30, disculpen, de julio de 2015. Bienvenidos un día más a Consultas Islámicas, un programa, un espacio de Córdoba Internacional TV, en el cual recibimos sus consultas, sus preguntas relacionadas con el Islam, con la jurisprudencia islámica, y para contestar a todas sus dudas tengo el placer de tener conmigo de nuevo a nuestros dos queridos hermanos, Mohamed Said Elias. ¿Qué tal estás? Bienvenido, y Tawfiq al-Harrak. ¿Qué tal? Pues encantado de estar de nuevo con los dos y con ustedes también, y nos pueden plantear todas sus dudas a través de las diferentes vías que tienen ante ustedes. Tienen el número de teléfono, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51. También tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, a la que les animamos a incorporarse, a seguirnos ahí y también a interactuar con nosotros enviándonos todas sus preguntas, de las cuales tenemos bastantes. Hoy tenemos un cúmulo bastante importante de preguntas, se van acumulando, así que vamos a empezar, inshallah, respondiendo a unas cuantas, inshallah. Una cortita dice Nawal dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, dentro de poco tengo que renovar mi tarjeta de residencia, lo que llamamos aquí el NIE, número de identidad de extranjero, ¿no? El problema es que conozco a mujeres que lo han hecho obligándoles, digamos, la administración a quitarse el hijab a la hora de hacer la foto, y a otras que sí las dejan ponérselo. ¿Qué me aconsejáis al respecto? En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día de juicio final. Amén. La verdad es una pregunta bastante interesante, pues atañe a muchísimas hermanas. Alhamdulillah, tenemos que dar las gracias. Estamos en un estado de derecho y la situación del Islam y los musulmanes está reconocida desde el año 1989. El Islam está, alhamdulillah, reconocido como una de las religiones con notorio arraigo, y después esto se ha articulado en el famoso convenio del 92. De ahí, la hermana, pues no hay ningún impedimento que la comisaría o cualquier administración que le obliga a quitarse el hijab. Sí. Esto es contra la Constitución, el artículo 16, contra la Ley de Libertad Religiosa y contra, digamos, estos convenios que acabo de citar. Lo que tiene que hacer la hermana es reivindicar su derecho, alhamdulillah, y si haga falta, pues que acude a la comunidad islámica más cercana, una entidad religiosa islámica reconocida por el Ministerio de Justicia, que pida un certificado en su nombre firmado con su número, con la fotocopia de su residencia o su DNI, y que vaya directamente a la comisaría. Y que pida un circular. Hay un circular que ha dado el Ministerio de Interior de unos casos anteriores. Una carta, ¿no? Sí, la puede imprimir. No hace falta, pero si al caso un funcionario no está al tanto, y que pida, pues, la entrevista con el jefe de la comisaría si hace falta, porque seguro que todas las comisarías dentro de lo que es el Estado español están al tanto. Es una información oficial. Sí. Con estos dos documentos, la hermana tendrá, alhamdulillah, todas las facilidades y que reivindica sus derechos, y no cualquier funcionario. Incluso a mí me consta ciertos hermanos y hermanas, solamente de cambiar a un funcionario a otro no han tenido problemas, o de día a otro día. De esto es un derecho, y pedimos a todas las hermanas que reivindican su derecho, porque, alhamdulillah, todo está en su favor. Sí, además, si no reivindicamos estos derechos fundamentales, quizá van a continuar las contradicciones, porque los propios
muchos funcionarios no están al tanto, ¿no? Estas contradicciones sí que existen, hermano Mohamed Said, entre algunas comisarías. Si vas a una te dicen una cosa, si vas a otra te dicen otra cosa, ¿no? Lamentablemente es así, esa es la realidad y lamento decir que no todas las comisarías están al tanto de esa circular. Hubo una notificación en su momento, hace años, que obligaba a las mujeres, tanto musulmanas como de otras confesiones, que tenían que descubrir parte de la raíz del pelo para que se vea, ¿no?, el color y la raíz del pelo. Y a raíz de eso pues, hubo digamos, protestas por parte de la comunidad musulmana y se modificó esa cuestión mandando una circular interna, pero ciertas comisarías siguen exigiendo a las ciudadanas musulmanas o las no musulmanas que llevan tapado, digamos, el pelo, de que tienen que descubrirse o descubrir parte de la raíz del pelo, cosa que no aporta nada en la identificación de los ciudadanos, porque realmente para identificarnos tenemos las huellas dactilares y el pelo, aunque descubras en una foto la raíz del pelo, una vez lo puedes llevar rubio, otra vez castaño, otra vez negro, y igual hay mujeres que por ciertas razones pues, no tienen, digamos, pelo que se pueda descubrir y se pueda reflejar en la fotografía. Por lo tanto, no existe, digamos, esa norma, no tienen el derecho de obligar a las mujeres musulmanas a descubrir su cara, sobre todo si va bien identificada, que no sea un hijab muy estricto, ¿no?, que tape incluso las cejas y que no deja claro el óvalo facial. Tiene que dejar bien claro, digamos, las facciones del rostro, el óvalo facial bien marcado, y no tiene necesidad de descubrir el pelo. Si no se lo aceptasen, pues está en su derecho de reclamarlo. Lo que hacen muchas hermanas, pues ante la ignorancia, el desconocimiento, no saber sus derechos y también no tener que entrar en complicaciones porque se están enfrentando a una institución pública que es la policía, y corren el riesgo y tienen miedo de que eso afecte a su permiso de residencia o su documentación, pues desisten y salen en el acto y cambian la fotografía y vuelven. No, lo que hay que hacer es reclamar, informar y hacerlo llegar a los responsables de la propia comisaría. Con la ley en la mano. Con la ley en la mano, con las buenas maneras y los buenos modales, por supuesto. Y lamentablemente sí es real que ciertas comisarías ni siquiera te hacen mención a esa cuestión, y entran las mujeres musulmanas y hacen sus gestiones y cambian y renuevan su documentación sin más, y otras pues sí que suelen hacer muchas trabas y complicarle la vida a los ciudadanos en ese sentido. Barakallahu fik, hermano Mohamed Said. Y hermano Sofía, una pregunta que nos plantea Jesús Micaelo Garrido. Dice lo siguiente, es una duda acerca del profeta Muhammad. Dice, algunas personas me dijeron que es un profeta falso, que incluso hay alguna relación con el diablo. Dice, yo creo mucho en Jesús y me han dicho que él nunca dio ningún mensaje de que él vendría, que el profeta sallallahu alaihi wasallam vendría, que él iba a ser el último mensajero, y no sé qué decir ante eso. Intenté mirar en internet pero no me aclaraba, por eso necesitaba esta consulta. Sí, alhamdulillah, toda esta noble cadena de profetas y mensajeros que Allah siempre iba enviando a la humanidad, manteniendo este diálogo entre la divinidad y la humanidad, es algo muy importante. Aconsejo a la mano que siga investigando, sobre todo hay libros que tratan estos temas con cierto rigor científico y académico. Estudiando, si vamos a partir desde la Biblia, comparándola con el Corán, nos encontramos con pasajes que nos invitan a recapacitar y pensar. En el Génesis, cuando habla Dios sobre el diálogo entre Dios y Moisés, comparando incluso a Moisés con un profeta que vendrá de las tierras de Fazán, que es la tierra de Meca, como deja claro el libro de Génesis. Incluso habla de una emigración, de las características de que es la ciudad del Medina. El libro de Isaías, el libro de Habacuc, y si saltamos al Nuevo Testamento, la famosa profecía de Juan, cuando habla Espíritu de la verdad, del Paraclitos. Sí. Jesús Cristo habla de alguien que vendrá después de él. Sí.
Y las características que determina Jesús, la paz ya con él, pues, alhamdulillah, se cumplen con la perfección en el noble profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De ahí, pues, el hermano que estudie, que investigue, y la literatura que ya sabemos del anticristo, del falso profeta, esto entre la literatura que hubo interna de cristianos y las luchas, y siempre esto es normal y común. A la hora de desprestigiar al otro, se ocurre siempre a estos calificativos que no son ni científicos ni tienen este rigor. Esto yo creo que dejarlo le invito a estudiar. Y además, cuando se le preguntó al profeta Jesús, que la paz sea con él, por los profetas venideros, dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y también el Injil, que es el Evangelio, significa las buenas nuevas, y nosotros como musulmanes creemos que esa buena nueva es la venida del profeta Muhammad, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ ismuhu Ahmed. Doy las buenas nuevas, como dice Jesús en el Corán, de un profeta, de un mensajero que viene después de mí, llamado Ahmed o Muhammad, que es el mismo nombre. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este aspecto? Simplemente leer una cosa que comparte con nosotros este mismo hermano, Jesús Micaelo Garrido. Leerlo rápidamente, dice lo siguiente. Yo hace más de 3 años me convertí al Islam, pero no duré mucho y lo dejé la práctica y ya dejé de considerarme musulmán. He llevado una vida muy difícil. Mi padre murió por causa de las drogas cuando yo tenía unos 9 años. Yo, después de dejar la práctica del Islam, comencé a fumar tabaco, marihuana, escuchaba música negativa y a los 18 años me quise suicidar incluso, dice. Solo me mantuvo vivo mi pensamiento en Dios, que sé que existe, y ahora gracias a Dios he encontrado el Islam de corazón. Yo amo a Jesús, me identifico con él de alguna manera, soy una persona que ama mucho, me guío por la bondad. Hace unos 5 días sentí que me dijo algo, sentí que él me llevó a Muhammad, dice. Que la paz sea con él, y gracias a Dios Jesús me ha guiado al Islam y ya no practico estas cosas que practicaba antes. Su mensaje, su carta es bastante larga, pero habla de cómo, alhamdulillah, el ejemplo del profeta sallallahu, pues, le hizo cambiar profundamente su estilo de vida, ¿no? Que es una cosa que comparte con nosotros y es bastante positiva. Hermano Mohamed Said, te planteo una pregunta que nos envía Ikram. Ikram nos dice: quiero información sobre el tener más de una esposa, lo que es la poligamia. Dice: ¿es una obligación? Hasta donde yo sé, no lo es. Obligación no es algo permitido en el Islam. Hay una ley coránica en Surat an-Nisa, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. El Islam lo que ha hecho, la jurisprudencia islámica, ha venido a regular esa práctica extendida y que ya existía en las otras culturas, civilizaciones y en la sociedad preislámica. En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los hombres tenían muchísimo más de una mujer, era algo muy extendido, muy habitual, muy reconocido por la sociedad, y el Islam lo que hizo pues es respetar esa tradición, lo único que regulándola en un máximo de 4 esposas, pero también poniendo requisitos y condiciones, ¿no? No es algo obligatorio y no es la norma que cada hombre tiene que tener más de una mujer, pero sí se contemplan situaciones específicas, pues la posibilidad de tener más de una mujer en el aspecto jurídico cuando se cumplan esos requisitos y esas condiciones, pero también teniendo en cuenta la realidad social, el marco jurídico, pero islámicamente, por supuesto, está totalmente permitido, pero está regulado con el tema de la equidad, de la justicia, de la aceptación de ambas partes, de tener, digamos, las capacidades económicas, físicas, emocionales y mentales para afrontar, digamos, la responsabilidad, y que haya una justificación, ¿no? Según algunos de nuestros sabios, que esté justificado el hecho de tener, pues, por la enfermedad de la primera mujer, por no poder tener descendencia, por la esterilidad, por cualquier otra cuestión justificada que lo convierta en algo permitido. Es un derecho
del hombre, pero siempre tienen que ser contemplados los requisitos y las condiciones marcadas por nuestra jurisprudencia, pero en ningún momento es una obligación. Y la mujer no tiene la obligación de aceptarlo. Si una mujer está en la situación de que el marido quiere casarse con otra mujer y ella lo rechaza, está en su derecho, y puede solicitar perfectamente el divorcio y puede romper, digamos, su matrimonio, y no está obligada a aceptarlo, pero no tiene el derecho también de negárselo a su marido, ya que es un derecho y es algo permitido en nuestra religión. Cuando hablas del marco legal, jurídico, hay que tener en cuenta, digamos, la Unión Europea, que lo los países occidentales ilegal, o incluso países islámicos que hoy en día, por ejemplo, no es que no lo permitan, pero sí lo regulan. Tienes que aportar cierta documentación, la aceptación oficial, digamos, ante juez de la primera mujer, tiene que haber un estudio económico de la propia persona, tiene que aportar documentos que avalan que están en las condiciones económicas que le permitan tener más de una mujer, y también justificarlo de alguna manera, justificar el hecho de hacerlo. Eso entra, digamos, en el respeto hacia, digamos, la ley vigente, los contratos, los pactos que tenemos firmados a través de nuestra residencia legal aquí, pero cuando es una necesidad extrema o cuando uno tiene que optar por ello, pues tiene otras vías, pero es importante tener en cuenta el marco jurídico, por supuesto. Muchísimas gracias, hermano, por la aclaración. Les recuerdo el número de teléfono, que es el 911 7302 51, 911 7302 51. Hermano Tawfiq, Ana Belén nos pregunta lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, quería preguntaros sobre el matrimonio civil. Os cuento, me casé por registro civil con un musulmán, aún siendo yo cristiana. Con el tiempo, alhamdulillah, me convertí al Islam, y mi pregunta es si mi matrimonio es legal en el Islam o estamos viviendo en una situación irregular. Ella dice: en pecado. Muchas gracias y felicidades por el programa. Hemos dicho más de una vez, en varias ocasiones, que el matrimonio en Islam, el espíritu del matrimonio es un contrato civil, para que las hermanas y los hermanos lo tengan muy claro. De ahí, alhamdulillah, su matrimonio es totalmente válido, pero para asuntos burocráticos y esto, aconsejamos al hermano de convalidarlo en un centro islámico cercano. Así tendrá, pues, reconocimiento si un día, inshallah, para viajar o para otros asuntos administrativos. Muy bien, Barakallahu Fik. Hermano Mohammed, nos pregunta Abdullah. Nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano, y desde aquí le respondemos su salam. Me gustaría que me aclaraseis el hadith que habla de la largura, la longitud de los pantalones, Barakallahu Fikum. Dice: me refería a los hadiths que hacen referencia a que quien lleve la ropa por debajo del tobillo, esta parte será del fuego. Por favor, explíquenmelo, y si es posible les hago otra pregunta, pero luego la planteamos. Esta duda primero. Ya lo detallamos, hemos explicado. Creo que hay un corte de un vídeo, hay un fragmento de consultas islámicas en YouTube respecto al tema del isbal. El isbal es llevar las prendas, sean pantalones, sean chilabas, camis, cualquier atuendo. Para los hombres, estamos hablando en el caso de los hombres, digamos, por debajo, que cubran el tobillo, ¿no? Hay diferentes hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, uno el que menciona el hermano, ma tahta al-ka'bayni fi an-nar, y también tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, man jarra thawbahu khuyala. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, en diferentes hadices, hay hadices que son genéricos, generales, contextos generales, que habla de cualquiera que lleve la ropa por encima, por debajo, perdón, de los tobillos, incurre en esa falta, y esa parte, pues, tendrá como castigo estar en el infierno. Pero otros hadices también auténticos lo condicionan con el tema de la soberbia, la vanidad, digamos, la intención de aparentar por encima. Hay que tener en cuenta el contexto profético de la sociedad mequí en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, donde los pobres
se vestían con poca ropa, no tenían tanto poder adquisitivo y poder económico, que se vestían con trapos y con ciertos atuendos muy modestos y muy pobres, que no les llegaba a cubrir sino por encima de las rodillas. Y la gente adinerada y la gente de prestigio y la gente de mucho dinero, pues tenían costumbre de llevar ropa que se arrastraba por el suelo para demostrar que tiene mucha riqueza y estar por encima de esa clase pobre de la sociedad. Es algo cultural. Y luego la intención. Y efectivamente en ciertas sociedades hoy en día se sigue llevando esa cuestión. Las personas adineradas pues se niegan a llevar, digamos, el camis por encima de los tobillos, y lo hacen justo que llega al suelo, y el pliegue tiene que ser muy ancho para demostrar que no es por falta de tela, que la tela me sobra y aparte es una tela de calidad, etcétera. Es algo relacionado con el corazón. El mismo el Bukhari, radiyallahu anhu warda, en su Sahih, en el kitab que trata esta cuestión, dice: Man jarra thawbahu khuyala. Condiciona la narración del hadith de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu warda, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando lo dice, Abu Bakr era una persona muy delgada, y su atuendo pues se caía y se arrastraba. Dice: oh profeta, a mí me pasa esto, yo soy una persona, incluido en esta. Estoy incluida. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la ya Abu Bakr, innaka lasta taf'aluhu khuyala. Tú no entras en esta advertencia porque tú no lo haces por arrogancia y por vanidad y por soberbia. Por no lo me tanto, refiero a gente como ahí está. Por lo tanto, los hermanos, aún así, el khilaf es mu'tabar, como dicen nuestros fuqaha, es una divergencia que hay que tener en cuenta. Pero nos inclinamos en que es una cuestión relacionada con la intención tal. Pero si la persona tiene la posibilidad de evitarlo y salir del khilaf, como se dice, salir de esa divergencia, mejor, sobre todo cuando lleva el khilaf está más en la cuestión de al qamis y las prendas, digamos, largas, que en la cuestión de los pantalones. Pero en general, si lo quieren observar y evitando la divergencia, sería bien. Si no, el hadith del profeta o el conjunto de los textos en esta cuestión se refieren a la cuestión de la vanidad, la soberbia y el orgullo. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono a la hermana Sara desde Madrid. Salam alaikum. Salam. Alaikum salam. Adelante. Quería consultar sobre lo que dice el Islam sobre las personas que hayan consultado el tarot. El tarot. Sí. Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, sí, también quería consultar también a las personas que por algún motivo durante el mes de Ramadán, aparte de las circunstancias, ya sean estando enfermas o no, no han hecho el mes de ayuno entero. ¿Cómo se compensa esos días de no ayuno? Sí, pero esos días de ayuno, estas personas han faltado al ayuno intencionadamente, sin excusas, ¿no? Sí. Intencionadamente, sin excusas. Muy bien, pues inshallah enseguida le respondemos. ¿Alguna pregunta a la hermana? El tema del tarot no se refiere la hermana al tema, digamos, del horóscopo y esas cuestiones, sino el ver el futuro a través de un... ¿no? Referirse, llamar a un programa de tarot, por ejemplo, o algo así, ¿no? Sí, a eso me refería. Al Arraf. Sí, perfecto. Pues enseguida, inshallah, le respondemos. Muchas gracias. Salam alaikum. Gracias. Pues las dos preguntas de la hermana Sara es acerca de llamar a un programa de tarot o acudir a una persona que pretende o dice adivinar el futuro y poder decir tu fortuna, digamos, a través de las cartas u otros métodos. Esto de entrada es gravísimo. Entra en el campo lo que llamamos la aqida. El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es muy explícito en el tema. Man ata kahinan o arrafan fasaddaqahu. Incluso Allah no va a aceptar si alguien que se dirige a un de estos videntes. Incluso 40 días. Allah, sí, pero 40 días si no cree en él. Si cree en él, ha caído en el kufr. Existen dos. Exactamente, que no terminaron el hadith. Si alguien se dirige o acude a un de estos videntes o estos que pretenden conocer
el futuro, el ghaib, lo no visto, dos cosas. Si le da la credibilidad, puede correr en el cofre, esto es gravísimo. Sí. Pero si no no le da esta credibilidad, no cree en lo que él le dice, pues Allah no le va a aceptar sus adoraciones, sus oraciones durante 40 días. Solamente este hadith ya, yo creo que los hermanos y las hermanas lo deben pensar más de una vez antes de correr. Esto yo creo que incluso nuestros sabios lo han considerado de los pecados capitales del kaba'ir. Los más grandes. Exacto. Es básicamente contradictorio con la noción más básica del aqida, del fe. La ilaha illallah. No hay ninguna divinidad que merece ser adorada. No hay ninguna persona o no sé qué que puede tener el conocimiento del mañana o del futuro. Si incurrimos a esto, yo creo que el hermano o la hermana debe hacer una tauba verdadera, arrepentirse por lo que ha hecho, tener la intención firme, sincera de no cometer este acto jamás y pedir mucho istighfar y mucho perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Hermano Mohamed Said, una cosa dejarla clara, y es que todos estos que hacen estas cosas del tarot, etcétera, son sin ninguna excepción un fraude, ¿no? Farsantes. Sí, farsantes. Charlatanes. Timadores y gente que ante el vacío moral que sufre sobre todo la sociedad moderna, ¿no? Esa lejanía de la espiritualidad, mucha gente tiene ese vacío moral y espiritual, ¿no? Si y quiere aferrar a cualquier cosa, lo ¿no? quieren alimentar con algo. Y normalmente pues, sorprende ver, por ejemplo, a ingenieros, informáticos, a ejecutivos, a gente que en la vida real académicos y tal, pues, políticos. Y grandes políticos recurren a ese tipo de prácticas y van a los curanderos y a los santeros de esos para que les hagan ciertas prácticas para protegerles del mal, para que les vaya bien en sus negocios. Y luego en cuestiones de la creencia son gente agnóstica que rechazan la creencia, rechazan la espiritualidad, se burlan de la gente creyente, y esa gente creyente, gracias a Dios y gracias a esa fe que tienen, pues no recurren a esas cuestiones porque no caen tan bajo, no tienen esa necesidad porque no tienen ese vacío. Por supuesto son farsantes, ninguna persona, nadie en este mundo tiene conocimiento de lo oculto, nadie sabe el futuro, nadie puede leer el futuro, nadie puede saber lo que va a pasar y nadie puede manejar nuestro futuro salvo nuestro Creador. Si tenemos esa creencia y saber lo que nos está pasando hoy en día no lo podemos evitar, y lo que nos ha evitado no lo podemos digamos, hacer realidad, esa es la pura creencia en el poderío de Allah, en el señorío de Allah y en la aceptación de la predestinación y el decreto divino. Una cuestión jurídica, aunque el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que aquella persona que ha recurrido a los arrafún, a los videntes, sin creer sin creer en ellos, Allah no acepta su oración durante 40 días. Eso no quiere decir que abandonemos la oración durante esos 40 días. No, la oración no se acepta, pero tenemos que cumplir con ella porque es una obligación. Sí. Por lo tanto, hacer el tauba, hacer el istighfar, no recurrir a estas cuestiones y aferrarse y encomendarse en la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Que es el único que conoce el devenir, ¿no? lo que encierra el futuro. Inshallah, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos en muy pocos minutos. Una pequeña pausa y volvemos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Consultas Islámicas de nuevo. Después de esta pequeña pausa que hemos hecho, vamos a pasar algunas preguntas de algunos hermanos. El hermano que nos preguntaba acerca del isbal, acerca de digamos, dejar el pantalón por debajo de los tobillos. También nos pregunta una pregunta acerca de Shawwal. Dice, este día 15 de Shawwal cae un viernes. Entonces, si ayuno el 13, el 14 y el 15, ¿es lícito ayunar también el viernes en el caso de que coincida con el 15? ¿O al ser viernes prevalece lo desaconsejable que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, el profeta, nos dejó dicho? Muchas gracias y barakallahu fikum.
No hay ningún problema, inshallah, en ayunar el viernes porque tiene una razón lógica que es el ayuno de los, lo que se llama el Ayyam al-Bid, los días o las noches blancas, los días blancos de la luna llena. Hay un debate entre nuestros sabios si es, cuando se trata de ayunar el viernes solo, pero en la conclusión de todo el debate no llega a ser haram, sino es prohibido. Pero si cae el viernes con una arafa o una ashura, ya tiene una razón en sí misma. Entonces el debate en este tema está totalmente fuera. Puede ayunar el viernes, el sábado, el domingo, teniendo pues esta razón jurídica que es las noches blancas, inshallah. Sí, porque de todas formas no está ayunando un viernes separado, ¿no? Exactamente. Dentro de una serie de días que va a ayunar. Les recuerdo el número de teléfono si quieren llamarnos en directo, es el 911 7302 51, 911 7302 51. Hermano Mohamed Said, nos preguntan varias preguntas, por ejemplo esta que dice, Salam alaikum hermanos, espero que me respondan a lo siguiente, mi consulta es respecto a los zahoríes. Los zahoríes buscadores de agua, que dicen los sabios sobre ellos y sobre este tipo de actos de buscar agua, etc. ¿Es shirk si alguien busca agua de esa manera con una rama en forma de Y, etc.? Esto lo podemos sumar al caso de consultar tarot, ¿no? Son prácticas totalmente falsas, paganas, satánicas algunas veces y que corresponden a la hechicería y a la magia negra, y hay gente que pretende engañar a los demás haciendo ese tipo de prácticas y rindiendo culto a los genios y a los malvados. El musulmán no tiene que hacer caso a estas mentiras, ni acercarse a ellas, ni participar en ellas bajo ningún concepto, porque entraría en el círculo del shirk, el politeísmo, la incredulidad, salir del círculo del Islam y atribuir copartícipes a Allah subhanahu wa ta'ala y hacer prácticas paganas y satánicas. Barakallahu fik. Ahmed Sadiq Mohammed nos pregunta diciendo, hola, mi pregunta es un tanto compleja, dice, espero que podáis contestarme, yo tengo la convicción de que existe un ser todopoderoso que rige el universo. Después de muchas reflexiones he llegado a esta conclusión y ahora me hallo en la búsqueda de ese ser. Me gustaría saber por qué ese ser, Dios, según vosotros es Allah. ¿Cuál es la prueba de que demuestre la existencia de Allah? ¿Por qué no es Jesucristo, Buda, Jehová o Osiris, por ejemplo? ¿O por qué no es simplemente un Dios sin nombres ni libros? Ojalá me ayudéis. Pero si he entendido bien la pregunta, ¿Dios existe? ¿El problema es el nombre o sí, la existencia de él dice tener la convicción de que existe un ser todopoderoso, pero ¿por qué llamarle Allah? ¿Por qué no otro nombre? En esta búsqueda o esta investigación que ha hecho el hermano es algo, pues la verdad, si saluda. La gran prueba de la existencia de Dios es Él mismo. El ser humano, como ser humano, debe preguntarse ¿quién soy yo y quién me ha creado? Al fin y al cabo, pues contemplando el mismo universo y el ser humano en su formación, su estructura, llegaremos como Él ha llegado a una conclusión que Dios existe. El tema de llamarle Dios o Buda es solamente un tema léxico, es un tema teológico dogmático. El concepto de Dios en árabe es uno y único, y la palabra Allah, conociendo más o menos un poco la semántica árabe, pues significa de aliha, de amar de una manera verdadera y sincera hasta el wala a Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso tiene su raíz en el, digamos, en los idiomas semíticos. La palabra que se refiere a Allah o a Dios en hebreo es casi idéntica. Arameo, siriano, todo esto. Allah, Ilah. Entonces no es el árabe que ha inventado, los árabes que han inventado este tema. El concepto no solamente léxico o lingüístico, cuando tú llamas a Dios Jesucristo, es un tema bastante complicado. Jesucristo, un ser humano, lo vamos a llevar hasta la divinidad, igual lo que han hecho en la mitología griega y romana. Dice también Buda, Osiris, ¿no?
No es lo mismo. El tema sobrepasa la lingüística y la semántica al contenido, a los conceptos. Iris y su concepto en la mitología faraónica egipcia sabemos lo que es. Jesucristo en la Santa Trinidad del cristianismo sabemos lo que es. Es que no podemos comparar cada concepto, pues contiene un fondo teológico, un fondo, y sobre algo tan, digamos, peculiar e importante es la unicidad del Dios, del Creador. Esto es importante. Si Dios existe, si existe debe ser uno y único. De ahí ya podemos hablar de los nombres. Y no comparable a cualquier otra cosa, ¿no? Para nada. Sí. No, porque lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Osiris, Jesucristo, Buda, pues hay una personificación de la divinidad. En todas las culturas se ha hecho divinizar a los humanos o viceversa, humanizar a los dioses. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Sin embargo, en el concepto de las religiones monoteístas, el principio básico es la unicidad de Dios, uno y único. No tiene copartícipes, no se asemeja a lo que Él ha creado. Sí, y también tiene muchos nombres en árabe, ¿no? Los nombres de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice llamad a Allah o llamad al misericordioso. Los nombres más bellos, hermosos, y sus también sifat, sus atributos más bellos y sublimes que tiene Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Quedaba una pregunta pendiente de la hermana Sara que nos llamó de Madrid preguntando acerca del ayuno. Dice, una persona que ha faltado al ayuno de forma intencionada, sin ningún tipo de excusas ni justificaciones, pues ¿cómo puede recuperar o enmendar esa situación? Primero, los hermanos tienen que tener claro que el ayuno del mes de Ramadán forma parte de los 5 pilares del Islam. Faltar al ayuno de Ramadán es faltar a un pilar, no faltar a cualquier otra práctica en la jurisprudencia islámica. Quien niega la obligatoriedad del mes de Ramadán, del ayuno del mes de Ramadán, cae directamente en la incredulidad y sale del Islam. Eso hay que por ejemplo, claro. si una persona dice, no, yo no creo que Allah haya hecho obligatorio. Yo no acepto Ramadán, yo soy musulmán, pero rehuso de Ramadán, no acepto Ramadán, no creo en la obligatoriedad de Ramadán, me parece una tontería, me parece, digamos, una pérdida de tiempo, me parece inhumano y tal. Ha negado un pilar, por lo tanto, deja de ser musulmán automáticamente. Otro caso es la persona que lo deja por negligencia, por descuido, por ignorancia, por lejanía de Allah subhanahu wa ta'ala y por tener abandonada su religión y su adoración, pues esa persona también cae en un pecado capital, en un pecado mayor, en una kabira, porque ha faltado a un pilar del Islam, a una cuestión que determina su adhesión y su pertenencia a esta religión, y no ha venerado la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, tratándose de algo tan importante y que se hace solamente una vez al año. Por eso, respecto a esta cuestión, hay una divergencia de opiniones entre nuestros sabios. Tenemos dos escuelas de las más grandes, como el Maliki y el Hanafiya, por ejemplo, que dicen que aquella persona que abandona intencionadamente el ayuno de un día de Ramadán tiene que hacer la expiación mencionada en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respecto a aquella persona que comete el coito durante el día del ayuno, que es ayunar 2 meses seguidos o liberar a un esclavo que no es el caso y no sería posible ahora, o dar de comer a 60 personas con este orden. Si no puede ayunar, hace lo otro, y si no puede tal, recurre a dar de comer. ¿Por qué? Porque ha violado la sacralidad del ayuno y ha faltado intencionadamente. Por lo tanto, esta persona tiene que aprender de su error y tiene que tener claro la sacralidad de ese ayuno, y por cada día tiene que hacer esta expiación. Es algo muy serio y muy costoso, y es unánime en estas dos escuelas. Las otras dos, que es el Hanabila y el Shafi'i, dicen no podemos comparar, ¿no?, el hecho de beber y comer durante el día de Ramadán intencionadamente con el hecho de mantener relaciones sexuales, que es algo puntual, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digamos, puso esa expiación para que la gente no tantee con esta cuestión que es probable, ¿no?, durante el ayuno de Ramadán, porque una de las cuestiones relacionadas con la abstinencia es abstenernos de relaciones sexuales. Realmente la postura más sólida, digamos, es la segunda, ¿no?, que no le corresponde la expiación, pero lo menciono aquí para que sepa la gravedad del asunto. Tiene que hacer tauba, pedir perdón, arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala, volver a Allah subhanahu wa ta'ala, ser consciente de la gravedad del hecho, pero tiene que recuperar, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo también en el hadith, aquella persona que abandone el ayuno de Ramadán y que falte a un día,
un día solamente, ese día es no será irrepetible. compensado aunque ayune toda la vida, porque ha faltado a la esencia de la veneración de la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero aún así, haciendo tauba, tiene que recuperar esos días, inshallah ta'ala, y no volver nunca a hacer lo mismo. Barakallahu Fik, hermano Mohamed Said, por esta explicación. Hermano Saufik, nos pregunta un hermano que se llama Mohamed Ndaye. Dice, hola, tengo una amiga y su marido, este matrimonio con el que tiene, digamos, contacto, tienen una librería y una granja de cerdos, dice. Si me dan dinero para hacer negocios, ¿es legal o no? ¿Es halal o no? Si le prestan, teniendo este negocio a ellos. ¿Él trabaja con ellos? No, simplemente son amigos suyos. Lo que no nos dice es si son musulmanes o no musulmanes. Es que no entendí muy bien la pregunta. ¿Qué relación tiene? ¿Le da como regalo? ¿Le dan como salario? Son amigos, creo, y digamos le dejan dinero o tienen negocios compartidos, o le dejan dinero para que él haga su propio negocio. En este caso, la definición de nuestros sabios es conocida, es la qaida, la máxima, que el haram yata'allaqu bi dhimmatin wahida. La responsabilidad legal de algo prohibido en el Islam solamente lo lleva una persona. Sí. En este caso, estos amigos no son musulmanes, me imagino. Entonces, en este caso, pues el musulmán cuando recibe algo, pues como él no está trabajando con ellos, creo que el hamla es halal, lo tiene que aceptar, porque la responsabilidad legal atañe a alguien que es musulmán en el caso, y además de una manera individual, ya sobrepasa a otras personas. Es otro ya. Ahora paso a ti, hermano Mohamed Said, aunque tenemos una llamada. Assalamu alaikum. Pues parece que ya no la tenemos, que nos llamen de nuevo. Inshallah, hermano Mohamed Said, ¿estás de acuerdo con...? Sí, efectivamente, en esta cuestión, ellos al no ser musulmanes, digamos, ese tipo de prácticas, pues para ellos son totalmente lícitas, y la responsabilidad que recae, digamos, encima del hermano es a partir del momento que él empieza a hacer sus negocios y a trabajar con ese dinero, en qué lo va a gastar, o si él participa con ellos en esos negocios, porque el profeta Muhammad SAW aceptó, por ejemplo, los regalos de los judíos, y sabemos que los judíos en su época pues hacían transacciones financieras ilícitas, hacían el riba, digamos, también tomaban, digamos, las pertenencias de los demás sin derecho, etc. Varios sahaba trabajaban para, y uno de ellos es Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que trabajaba digamos, en el riego para un judío, y ese judío le daba, digamos, su retribución económica en compensación a su trabajo, teniendo en cuenta que hay posibilidad de que ese judío, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y siendo de otra confesión, no tiene las mismas restricciones en las cuestiones financieras. Por lo tanto, nuestra responsabilidad empieza cuando empezamos nosotros a hacer esas acciones financieras, o a trabajar o a hacer negocios, o participar en esos negocios. Pero bueno, si tengo un amigo no musulmán que él tiene ciertos negocios, siempre y cuando no sean, digamos, del todo porque él dice prohibido, que es una librería efectivamente, que es algo mezclado, pero una persona que trabaja en drogas, que en el narcotráfico, en la venta de armas o algo por el estilo, estamos hablando de otras cuestiones, y participar y dar el beneplácito entra en el ta'awun al al-ithmi wal-udwan, en participar en las malas acciones y en la desobediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero cuando hay dudas, y cuando es una cuestión dudosa, que posiblemente tengan, por ejemplo, unos fondos marcados por la usura, por una transacción financiera no aceptada islámicamente, no es nuestra responsabilidad, sino es suya, y en el momento que nos prestan dinero para hacer negocios lícitos, ahí el juicio es respecto a la actividad que hacemos nosotros. Barakallahu fik, tenemos unas llamadas de Francia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Adelante. Soy María. Bueno, soy convertida al Islam y tenía una pequeña duda. Sí. Es que yo sé que en el Islam hay que ayudar a los padres. Ajá. Entonces mi marido trabaja y ayuda mucho a su madre, pero su madre cada vez quiere más, y son para caprichos. Entonces yo le digo que no hace falta que le dé tanto,
que nosotros también necesitamos. Quería saber si yo me llevo pecado en el momento que le digo que no le debe de dar más. Ajá. Pero realmente le da lo con que vivir y todo, solo que son caprichos y a causa de esos caprichos nosotros podemos quedarnos sin nuestros hijos. Sí, entiendo. Es decir, que las necesidades de la madre de su marido están cubiertas, simplemente son para cosas adicionales, ¿no? Pero afectan vuestra economía esos caprichos. Claro, yo quería saber si yo me llevo pecado en el momento que le digo a mi marido que no le dé más. Pero me refiero que sí afectan efectivamente o no. Sí, nos afectan, claro, porque si damos más de lo que podemos, nosotros nos quedamos con lo mínimo. Ajá, entendido. ¿Alguna pregunta a la hermana María? No, ninguna otra. Muchas gracias y felicitados por el programa y deciros que muchas gracias, que aprendemos mucho con vosotros. Muchas gracias a Que ustedes. Dios os lo pague. Barakallahu fik. Salam alaikum. Venga, adiós. Salam alaikum. Bueno, la pregunta de la hermana María se siente mal quizá al decirle esto a su marido. ¿Cómo solucionamos esta situación? El bienestar de todos, inshallah, hay que tratarlo desde el diálogo, no desde el punto de vista jurídico y los derechos. Alhamdulillah, todo el mundo debe estar contento, que el hermano complace a su madre, que le regale, pero siempre por encima está su propia familia y sus propios hijos. Un diálogo entre la mujer, la madre, entre todos, primero en nuestra casa, nuestros hijos, pero también los regalos a nuestras madres, y sabemos lo que es la madre, el padre. Después de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, nos aconseja el Corán de tratar de la mejor manera posible a nuestros padres, y más a la madre 3 veces sobre el padre. Es nuestras puertas al paraíso, como nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y un buen diálogo entre la capacidad económica, entre las primordiales. Yo creo que la hermana junto con su marido llegarán inshallah a una conclusión pues que satisface a todos inshallah. Sí, eso por una parte, pero también la pregunta específica de la hermana María dice, ¿estoy incurriendo en algo ilícito al hablar de esta forma o decir estas cosas a mi marido? Yo le aconsejaría que no se metiera en el medio, para no entrar en esa cuestión dudosa. Yo le aseguro que si su marido ayuda a sus padres, nunca les va a faltar nada. Nunca se va a ver afectada su economía. Tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de las 3 personas que entraron en una cueva y se encerró con una piedra. Uno de ellos, cuando querían pedir auxilio a Allah subhanahu wa ta'ala, y cada uno de ellos empezó a nombrar la mejor obra que hizo para que Allah subhanahu wa ta'ala se las tenga en cuenta y responda y los alivie con su misericordia. Uno de ellos trató bien a sus padres, fue a buscar, digamos, la leche y volvió y estaban dormidos, dejó sin comida a su familia, a sus hijos, y estuvo al lado de sus padres hasta que se despertaron y les dio de beber de esa leche como veneración, como buen trato a sus padres, y Allah subhanahu wa ta'ala por esa obra les alivió en ese momento de apuro junto a los 2 más que estaban con él. Y esa persona dejó sin comida a sus hijos y a su mujer y estuvo al lado de sus padres esperando que se despierte mientras sus hijos estaban llorando, para ser venerante con ellos y darles el mejor trato, y Allah subhanahu wa ta'ala se lo tuvo en cuenta y lo cubrió con su misericordia. Se ayuda si se excede un poco, y ella los llama caprichos, pero es buen trato hacia los padres, y es su dinero y tiene todo el derecho de ayudar a sus padres por todo lo que les debe a ellos. Lo suyo sería cuando no es algo muy alarmante, que nos quedamos en la calle o no tenemos nada que comer. No, es que se ve un poco afectada ciertas cosas, o me parece a mí que son caprichos, igual no son caprichos. Y lo que ha hecho su madre y su padre por ese hijo, yo creo que no se lo puede devolver ni con los mejores caprichos del mundo. Yo creo que tenemos que tener otra perspectiva y hacer otros cálculos con Allah subhanahu wa ta'ala en estas cuestiones. No hay que ser muy economista
precisa, ¿no? Que 1 más 1 son 2, no. Allah subhanahu wa ta'ala tiene khaza'in samawat, las arcas de los cielos y de la tierra, y su misericordia es infinita, que no se meta en el medio y que deje a su marido que sea venerante como a él le dé la gana con sus padres. Pues ahí lo tiene, hermana, las opiniones de Tawfiq, que apuesta por el diálogo, y el hermano Mohamed Said también por el diálogo, pero también a ser un poco flexible también con esta madre, inshallah. Tenemos una llamada desde Andorra. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Adelante. Por favor, una pregunta. Sí. Yo tengo trabajo, ¿vale? A una guardería de niños, ¿vale? La guardería. Sí. Entonces, cuando voy a trabajar, salgo de mi casa con hijab, ¿vale? Y cuando llego allí, entro y cambiamos, llevamos informe. Ajá. Somos 30 mujeres, ¿vale? Sí. Entonces no me dejan llevar hijab porque es un sitio público que tiene que llevar todo igual, no sé qué, no sé qué, vale. Ajá. Entonces hay gente que me dice que no pasa nada, que estás adentro con la mujer y no pasa nada. Sí. Y hay gente que prohibido tiene que trabajar con hijab, pues no sé. ¿Y al edificio, dentro del edificio, solo tienen acceso mujeres? Mujeres, solo. Sí, somos todas mujeres, un trabajo la verdad que es muy limpio, está muy bien, pero no me dejan llevar el hijab, ese es el problema que tengo. Entendido. Hermano Hassan, ¿alguna existir eso. Que solamente son niños en el centro y mujeres que son sus compañeras, no hay ningún nombre ahí en el... No. Sí. Entendido. Somos mujeres, todas somos mujeres, claro. Y no me dejan, que tiene que llevar todo igual, ¿sabes? Informe, no sé qué. Entendido. ¿Alguna otra duda, hermano? Sí, por favor. Eso preguntando por mí, para una persona. Sí. Que me ha dicho que está trabajando en una temporada de nieve en unos apartamentos, ¿vale? Disculpa, ¿están trabajando en...? Apartamentos. En apartamentos, sí. Sí, bueno, hotel, va. Ajá. Y cuando ella se limpieza, ese grupos de rosos, y contra monedas. Ella habla de mucho tiempo, era de pesita. 100 pesitas, 25 pesitas, vale. Sí. Ella de coge, le deja allí, ella le coge para ella, ¿vale? Sí. Entonces ahora he escuchado mucho el hadith y hablamos así, y mucho YouTube del hadith y eso, para el día de juicio tiene que pagar. Entonces ella la piensa, hablamos así y piensa, dice, yo cojo unas dinero y voy a dar a los pobres, si fue devolvido dinero a ellos. Y si va bien o no sé, está el día de juicio, no sé, está muy arrepentida, bueno, cuando hablamos así. Pero es un dinero que tiene guardado, es que no se ha entendido. No, ella se limpieza, ¿vale? Y el dinero tira al suelo, era rosos, era... Sí. Dinero, monedas, contra monedas, contra monedas, ¿vale? Y dice que ella le coge. Y cuando viene al voz, se paga al voz eso. Pues como ahora ya he escuchado mucho hace el hadith eso, que tiene que pagar todo el día de juicio. Y ella dice, bueno, le coge dinero, le da al pobre, si fue le olvidó a ellos. Pues enseguida le contestamos, ahora mismo. Vale, muchas gracias. A usted, Barakallahu Fik. Bueno, la primera pregunta acerca del hijab, ¿no? Estar trabajando en una guardería, la cual solo tiene acceso mujeres y los niños que están dentro. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Que está permitido? Sí, por supuesto, en este caso no hay ningún problema porque está trabajando con mujeres, sobre todo imagino que le obligan solamente a quitar el pañuelo, no tener cubierto el pelo, el resto de la vestimenta llevará un uniforme formal, no acorde a las funciones que tiene que desempeñar dentro de esa guardería. Solamente están niños pequeños, solamente están mujeres, por lo tanto, si ella lleva correctamente su hijab fuera de ese trabajo, lo puede quitar perfectamente. Es como si entra a una casa y está con mujeres, ¿no? Y insistiendo en que lo que tiene que descubrir es lo mínimo. Si tuviese, por ejemplo, que descubrir el cuerpo o desvestirse delante de otras mujeres extrañas que no son musulmanas o son musulmanas según, digamos, los límites, habría que matizar algunas cuestiones, pero si es simplemente quitar lo que cubre el pelo y vestirse con un uniforme acorde a su trabajo con mujeres y niños,
mientras respete el hijab fuera. Y mientras no tengan acceso al... Y mientras no tengan acceso a las instalaciones de la guardería, hombres, o en el momento de que haya esa posibilidad, ella lo tenga en cuenta para cubrirse o para apartarse o para que no sea vista, inshallah ta'ala su trabajo es correcto y no tiene que hacer nada. Inshallah. Hermano Tawfiq, la segunda pregunta, nos quedan muy pocos minutos. Sí, primero valoro y agradecemos a la hermana su temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando nuestros sabios hablaron de algo que se encuentra, lo que se denomina en el fiqh al-luqata, hay que devolverlo, pero siempre y cuando es algo importante, según el urf, según las costumbres de cada sociedad. 25 pesetas de las antiguas pesetas o 100 pesetas es algo insignificante. El Islam o el hadith del profeta habla de algo que es importante. No tenemos derecho de ser nosotros los dueños, incluso el hadith habla, incluso si esta cantidad que es importante, tú la has encontrado y después de pasar un año, incluso has invertido, tienes que devolver la cantidad y los intereses, todo. Pero los beneficios. Los beneficios, exactamente. Si se trata de 25 pesetas o 100 pesetas, es insignificante, no pasa nada, que la hermana inshallah no se preocupe y que Allah la recompensará, inshallah. Inshallah, barakallahu fikum a los dos por sus aclaraciones. Mohamed Said, barakallahu fikum. Un placer, y Tawfiq, barakallahu fikum. Gracias a los dos y gracias a ustedes por habernos seguido. Inshallah, nos vemos el lunes que viene con más consultas islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. والحب والإخلاص